vamos a escuchar la palabra, y para escuchar la palabra quiero que le digamos al Señor que toque nuestras vidas a través de las Sagradas Escrituras, que toque nuestras vidas con la acción del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras, que la palabra que ustedes van a escuchar en este momento sea una palabra de vida, sea una palabra de salvación, y que ustedes puedan encontrar en esa palabra quizás interrogantes que muchos de los que estamos aquí andamos buscando, porque podemos tener muchas interrogantes. Que sea Dios quien las aclare, que sea Dios quien las marque, que sea Dios quien nos guíe en este momento. Si pueden cerrar sus ojitos, hágalo, si puede. No le dé miedo, no le dé pena. Y dígale ahí al Señor donde está: Señor, quiero escuchar tu palabra, quiero escuchar la buena nueva, quiero escuchar lo que quieres para mí, Señor. Tengo dudas, interrogantes, tengo fallas, debilidades, pero quiero escuchar tu palabra, Señor. Háblame a través de ella. Que sea el Espíritu Santo quien en este momento, a través de las Sagradas Escrituras, nos diga, Señor, lo que yo necesito escuchar. Toca mi vida, Señor. Toca mi mente, mi corazón. Toca lo que yo soy, Señor. Quiero encontrarme contigo, Jesús. Bendito sea Dios. Haz tu obra en este momento, Jesús. Adoro tu nombre y bendigo tu nombre, Señor. Creemos firmemente en tu presencia. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Limpia, sana, libera, fortalece. Alabado sea Dios. Alabado seas, Jesús. Creo en tu presencia, Señor. Prepara nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente para encontrarnos contigo, Señor. Amén. Amén. Vamos a escuchar un poquito la palabra de Dios para que luego pasemos a la adoración. Les decía en la predicación de la Santa Eucaristía que es sumamente necesario que nosotros escuchemos, meditemos y podamos tener ese encuentro también con la palabra, porque la palabra libera muchas cosas que puedan estar encerradas, ilumina muchas cosas que puedan estar en oscuridad. Y quiero afianzarme en la Sagrada Escritura para el día de hoy, específicamente en el libro del Éxodo, del capítulo número 13, versículos del 21 al 22. Repito, Éxodo capítulo número 13, versículos del 21 al 22. Dice así lo siguiente, la palabra, escuchen bien. Yahvé iba delante de ellos señalándoles el camino. De día iba una columna de nube, de noche en una columna de fuego iluminándolos, para que caminaran toda la noche, como si fuera de día. La columna de nube no se apartaba de ellos durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Palabra de Dios. Vamos a ubicarnos un poquito en el tiempo y en el espacio. Este episodio del cual nos habla el libro del Éxodo, que es el episodio de la nube y de la columna. ¿Qué sucede con ello? Lo siguiente: el pueblo de Israel ya había salido de la esclavitud, había pasado el Mar Rojo y empezaron la peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida. Pero recordemos
que muchas de estas personas pues andaban inconformes, porque muchos de ellos empezaron a renegar contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué? Porque muchos de ellos decían que aunque allá se encontraban en esclavitud, tenían agua, tenían comida y tenían techo. Y es más, la liturgia de la palabra en estos días nos decía que uno de ellos empezaba a decir: nos ha sacado al desierto para que podamos morir de hambre y de sed. Allá eran esclavos y preferían ser esclavos a tener, o sea, ser esclavos teniendo comida, techo y agua, que ser libres y caminar hacia la tierra que el Señor les había prometido. Pero como el Señor los iba a llevar a esa tierra, que era la tierra de Canaán, era la tierra prometida para ellos, ellos tenían que caminar. La palabra de Dios nos dice que duraron 40 años caminando en el desierto. Pero aquí lo que nos interesa es que Dios, después de haberlos sacado a ellos de la esclavitud en la cual se encontraban con el faraón, empiezan a ser libres. Porque Dios, desde que le concede la libertad, la liberación, Dios nunca se apartó de ellos. Ellos eran los que se apartaban de Dios. Tanto es así que terminaron haciendo hasta un becerro de oro y lo adoraron, diciendo: este es nuestro Dios. Ahí ya cometieron el primer pecado, que fue el pecado de la idolatría, después de la liberación que tuvieron con el faraón. Pero dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo número 13, como se lo anunciaba, del 21 al 22, que ellos iban por el desierto y en el día, saben ustedes, el calor tan fuerte que se produce. Bien, temperaturas muy fuertes de calor. Y en la noche, ¿qué era lo que había en la noche? Oscuridad. Y dice la palabra de Dios que durante el día iba una nube que los cubría para que tuvieran sombra y pudieran caminar. Y en la noche tenían una columna de fuego que iba delante de ellos, alumbrándoles el camino para que también pudieran caminar. Entonces, estos dos signos, o mejor dicho, estos dos elementos que nos habla la palabra de hoy, que es la nube y la columna, no es otra sino la misma presencia de Dios. Es decir, que a través de este elemento llamado nube y de este elemento llamado columna, Dios estaba con ellos. De día les ponía la nube para que el sol no fuera tan fuerte y tuvieran sombra, frescura. Y en el día les colocaba la columna de fuego para que los alumbrara. Dice la palabra, como si fuera de día. Más sencillo todavía, mis queridos hermanos, la presencia de Dios estaba con ellos tanto de día como de noche. Dios los acompañaba de día y de noche. Más sencillo todavía, vuelvo y digo, las 24 horas de vida Dios les acompañaba a ellos y ellos no quedaban solos. Dios estaba con ellos. Estos elementos, mis queridos hermanos, los podemos llevar a nuestra propia vida. Esa gente del pueblo de Israel caminando por el desierto somos cada uno de nosotros. Ese pueblo que camina es usted y soy yo. Y ese desierto viene siendo la vida en la cual nosotros nos encontramos caminando. Fíjense que antes de comenzar con la predicación, yo les decía que hay preguntas en nosotros, hay dudas en nosotros, hay inconvenientes, hay incertidumbres, hay miedos, hay una cantidad de cosas que pasa a ser para nosotros el desierto de nuestras vidas. Pero lo más importante es que a pesar de nosotros tener ese desierto de nuestras vidas,
Nunca vamos a estar solos según tengamos la fe puesta en el Señor. A mí me llama la atención cómo Dios los acompañaba, cómo Dios nunca los dejó solos. Fueron ellos los que muchas veces terminaron olvidándose de Dios, aunque Dios estaba con ellos, ellos muchas veces se alejaban de Dios. Porque el Dios de la vida es tan misericordioso que no miraba a veces lo que ellos le hacían, cómo era que ellos le respondían. Dios era tan misericordioso que igual de día les ponía la nube y de noche les ponía la columna. Y seguían, criticaban, hablaban y decían y lo que fuera, y Dios seguía colocando de día la nube y de noche colocaba el fuego. Nosotros somos iguales, mis queridos hermanos, y esa es la promesa que nos viene la palabra de hoy a anunciar. Seamos situaciones difíciles o lo que sea, el Dios de la vida, y usted tiene que creerlo, el Dios de la vida acompaña su desierto. El Dios de la vida acompaña su propia vida, lo que usted es en su caminar. Dios coloca en algunos momentos la nube para que el sol no sea tan fuerte. En algunos momentos coloca la columna de fuego para que en medio de la oscuridad, donde a veces no podemos ver, donde no sabemos para dónde ir, donde no sabemos qué decisiones tomar, donde no sabemos cuál es el horizonte que debemos tener, en medio de eso, Dios también nos coloca la columna para iluminar, que no es otra sino su misma presencia en la vida de nosotros, para que tengamos calma y para que tengamos luz. Esa es la presencia del Señor. Esa es la presencia del Dios de la vida. Todos nosotros, hermanos, todos tenemos nuestros propios desiertos. Todos tenemos nuestro propio caminar. Los de unos quizás son unos caminar más rápido. Algunos caminan más rápido, otros caminan más lentos, otros con diferentes obstáculos, unos con mucho calor, otros con menos calor, algunos con poca luz, otros con mucha luz. No sé, aquí lo que nos interesa, mis queridos hermanos, es que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio desierto y cada uno camina en su propio desierto. Pero hay una promesa, y la promesa es que si se lo hizo a ellos, a nosotros también nos va a seguir acompañando el Señor. Fíjese que yo les he dicho muchas veces a la gente en predicaciones y enseñanzas, y lo acabo de decir también ahorita quizá con otras palabras, pero Dios nunca se aparta de nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. ¿Y cómo nos apartamos de Él? Cuando tenemos infinidad de pretextos, cuando no hay tiempo, cuando no. Siempre nosotros vamos a buscar la manera de alejarnos de Él. Dios nunca se aleja de la vida del cristiano. La palabra de Dios dice claramente en el libro del Apocalipsis, y ustedes lo han escuchado también varias veces, que Él está a la puerta tocando, está a la puerta tocando. Si alguno abre, Él entrará, cenará. Y me llama la atención con la palabra que viene, que lo enseña el libro del Apocalipsis. Y se quedará. O sea, entra, cena y se queda. No es que entra, cena y se va. Así como hacemos muchos de nosotros. Entramos, cenamos. Muy bonito el encuentro, muy bonita la palabra, muy esto, muy aquello, bello esto, hermoso, pero terminamos perdiéndonos. Nunca nos quedamos, o son muy pocas las veces en que nosotros nos quedamos. Pero la promesa del Señor es: entrará, cenará y se quedará. ¿Eso qué me quiere enseñar la palabra de Dios, hermano? Lo que me quiere enseñar es que el Señor siempre estará conmigo, siempre me acompañará. Eso no es un sentimiento, eso es una acción de fe. Yo tengo que creer que Él me acompaña.
se acompañó a esta gente de día y los acompañó de noche. El Señor me sigue acompañando, quizás a través de otras nubes y quizás a través de otras columnas, quizás a través de personas, quizás a través de textos, quizás a través de palabras que me animan, quizás a través incluso de alguna persona que sufre o alguna persona enferma, o quizás incluso a través de algún problema, lo que sea. Dios siempre seguirá colocando la columna y el fuego. Lo que pasa es que nosotros nunca vemos esa columna y ese fuego. La otra vez, eso lo han pasado mucho por los grupos y por esto de las plataformas. Yo lo he visto ya varias veces y se lo voy a contar. Es una historia hasta a mí me llamó la atención, a mí. Ahorita va a decir, sí padre, yo la leí la otra vez. Pues vuélvala a ver, vuélvala a escuchar. ¿Cuál es el problema? Dice que la del náufrago, la han escuchado, ustedes ya la han visto varias veces. Pero quizás de lo que me están viendo, de lo que me están escuchando, no. Pues bueno, y quizás lo que estén aquí, algunos no, otros sí. Pues bueno, vuélvala a ver, ¿cuál es el problema? Dice que había un náufrago y de repente terminó en una isla desierta. Y el náufrago era creyente. Y entonces, pues bueno, le pedí a Dios que algún día alguien viniera a rescatarlo. Él estaba solo, no había nadie. Dios, que alguien venga a rescatarme. Manda a alguien que me rescate, que me salve. Le decía este hombre a Dios en la oración. Hizo una choza para poder quedarse allí mientras lo rescataban. Vino una tormenta fuerte y le tumbó la choza. Y empezó, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que ni vienen a salvarme y aparte de eso no cuidas en que la choza yo la tenga. Volvió a armar otra choza y en medio de esa segunda choza, en alguna de sus fogatas que estaba haciendo, se fue y cuando regresó consiguió la choza quemada. Y entonces también decía, pero Dios, la primera me la derrumba la lluvia, la segunda se me quema. ¿Dónde estás, Dios? Yo que creo en ti, ¿dónde estás, Dios? Y en medio de aquella pelea con Dios y en medio de aquella reclamo con Dios, suena el pito de un buque. El hombre de una vez voltea hacia mirar al mar y ve el buque y ve que de allí se bajan unas personas en una lancha y llegan hasta la orilla de la isla. Y empieza el hombre a brincar, a saltar, y qué alegría, han venido a rescatarme. Y entonces el hombre, el náufrago, le pregunta a las personas, miren, ¿y cómo sabían ustedes que yo estaba aquí? ¿Cómo se enteraron ustedes que yo estaba en esta isla desierta? En esta isla que no tiene nada. Dijo los hombres, vimos un humo fuerte que salía desde este lugar y eso hizo que nosotros viniéramos hasta acá. Y el náufrago estaba peleando que por qué se había quemado la casa. Vimos un humo fuerte que salía de este lugar y vinimos hasta acá. ¿Qué fue lo que los trajo? El humo. Muchas de las cosas que nos pasan a nuestra vida, hermanos, o que nos suceden en la vida, siempre vamos a terminar preguntándole a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué si yo soy una persona muy buena? Si yo siempre he estado en la iglesia, si yo esto, si yo aquello, si yo ayudo a la gente, si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué me pasa esto precisamente a mí? ¿Por qué no le pasa a otras personas que son malas, que no hacen nada, que no ayudan a nadie, incluso que no creen? Yo, que de verdad creo, es cuando me suceden más cosas todavía. Hermano, el Dios de la vida necesita a usted y a mí probar nuestra fe para ver si somos capaces de mantenernos firmes en ese camino por nuestros propios desiertos. Y si nos mantenemos firmes allí en ese caminar de nuestros propios desiertos, Dios en medio de esos desiertos va a ir colocando las nubes y las columnas necesarias que nosotros pues necesitamos, valga la redundancia, necesitamos
para sentirnos libres y sentirnos mejor de lo que nosotros somos. Dios va a ir mostrando el camino. ¿Y cómo lo va a ir mostrando, Padre? De diferentes formas. A este náufrago, aunque es un cuento, le mostró el camino a través del humo y se lo mostró a los hombres que venían a salvarlos. ¿Cuántas cosas nosotros en nuestro propio peregrinar, Dios nos está presentando la nube y nos está presentando la columna y nosotros seguimos criticando? Yo quisiera hacerle la pregunta a usted y no me vaya a responder. En el desierto de hoy en día, su desierto, mi desierto, ¿cómo se encuentra? ¿Es mucho el calor? ¿Es fuerte el sol que usted está llevando? En medio de la oscuridad no ve nada completamente, no sabe qué decisiones tomar, no sabe cuál es el horizonte, cuál es el camino que usted debe seguir. Pues es hora de que usted le diga al Señor: Señor, coloca mi nube, coloca mi columna porque la necesito. Necesito que me coloques allí para yo poder continuar en este desierto que estoy viviendo todos los días. A mí me gustan mucho los símbolos que la iglesia utiliza, que son los símbolos en este tiempo de la Cuaresma, los símbolos del desierto, los símbolos de la reflexión, etcétera. Y si la Cuaresma nos habla un poco de esos desiertos para que luego podamos pasar a esa resurrección, nosotros no podemos ver la gloria de Dios hasta que nosotros no hayamos superado los diferentes obstáculos que se nos van presentando en los propios desiertos de nuestra vida. La gente quiere ver los milagros ya. La gente quiere ver lo que le pide a Dios ya. La gente quiere ver las cosas, pero ya. Creen que Dios es como una pastilla, que uno se la toma y a las 2 horas le empieza a hacer efecto. Dios no es un medicamento que hace efecto a un rato o al rato. Dios es permanente, Dios es constante, ¿ve? Entonces la gente pues se toma el medicamento, se le quitó el dolor, no le volvió a dar dolor, no se vuelve a tomar el medicamento. La gente busca a Dios, se le da el milagro, encuentra el camino, Dios le coloca la columna, Dios le coloca la nube, y como no la vuelve a necesitar, no lo vuelve a buscar. ¿Cuándo lo vuelve a buscar? Cuando necesita otra vez la columna y cuando necesita otra vez la nube. ¿Cuándo el enfermo vuelve a tomar el medicamento? Cuando siente otra vez el dolor. Usted y yo no podemos ser enfermos de temporadas. Usted y yo tenemos que tomarnos el medicamento constantemente. Es decir, siempre: Señor, necesito que coloques esa columna, necesito que coloques esa nube, porque la necesito. Al principio de esta oración comenzábamos con un canto que decía: te necesito. Como el ave necesita del viento y las flores necesitan del sol, así mi alma necesita. ¿Qué necesita? La columna. ¿Qué necesita? La nube. ¿Para qué? Para que en medio de ese sol fuerte yo pueda estar más fresco, para que en medio de esa oscuridad pueda tener una luz. Y esa nube y esa columna se llama Dios. Cuando usted tiene a Dios en su mente y en su corazón, usted va encontrando frescura en su vida y va encontrando luz en medio de su camino. No porque yo lo diga, sino la misma palabra lo enseña. Mire, yo les cuento que mucha de la gente que viene a veces a querer conversar conmigo, a veces, no todos, pero sí, algunos me dicen: Padre, yo quiero hablar con usted para que usted me dé una luz. Padre, yo quiero hablar con usted para que usted me ilumine en qué decisión debo tomar. Hay gente así, y eso me lo han dicho a mí. Mire, muchas de las personas que vienen y me dicen: Padre, yo necesito hablar con usted para que me dé una luz, para que me ilumine, yo termino diciéndole: vaya primero para allá, vaya y se arrodilla primero allá, vaya e implora el nombre de Dios allá, vaya y hable directamente con Él, porque Él es el que le va a dar la luz a usted. Pero puede utilizarlo a usted, Padre, sí, pero vaya primero para allá. Porque si usted viene primero para acá y usted después termina tomando una decisión X y no es la mejor, ¿quién tiene la culpa? Y yo no me voy a echar ese muerto encima.
Porque escuche bien, hermano, y esto tiene que aprenderlo. Usted no está para que Dios le solucione a usted sus problemas. Dios no es para solucionar sus problemas. Dios es para iluminarle a usted en sus problemas. Escuche, y creo que de toda esta predicación, esta conclusión puede ayudarnos. Dios no es para solucionarle a usted sus problemas. No, Dios es para iluminarle a usted en sus problemas. Los que tenían que caminar en el desierto era el pueblo de Israel, no era el Señor el que tenía que caminar. Usted no, la palabra no dice en ningún momento que Dios caminaba, o sea, que iba ahí también, los acompañaba, claro está, pero los que caminaban eran ellos. Dios no les solucionó, Dios les iluminó, ¿para qué? Para que siguieran caminando. Dios les marcó, ¿para qué? Para que siguieran caminando. Dios les puso una nube, ¿para qué? Para que sintieran frescura, descansaran y continuaran. En ningún momento les quitó el sol ni les quitó la noche. El día siguió siendo día y la noche siguió siendo. Entonces a veces nosotros queremos que Dios me solucione. Dios no es para solucionarle a usted. El que soluciona su problemita es usted, porque es suyo, no es de Dios. Entonces Dios, ¿qué papel cumple, Padre? Es el que me ilumina con la columna, es el que me coloca la nube para descansar y sentirme fresco. Pero el problema es suyo. Porque si no, qué chévere, qué bonito, un cristianismo donde Dios me soluciona todo. Y lamentablemente, hermanos, escuchen esto, terminamos cayendo en pietismos absurdos. ¿Y qué son pietismos absurdos? Entréguele todo a Dios, deje que todo Dios lo haga. Usted siente sin más nada. Pietismos absurdos. Deje que Dios haga todo, deje que Dios haga todo. Y usted, ya yo le entregué todo a Dios. Entréguele a Dios, dele al Señor. Pero usted ¿qué? No, ya yo le entregué todo. Ya yo le dije, Señor, tome, y ya yo me crucé de brazos y ya me cansé. Ve, pietismos absurdos, donde creemos que Dios está para que me solucione y yo me siento. No, yo tengo que seguir en mi caminar. Yo sigo en mi desierto y le pido a Él que me siga colocando mis nubes y mis columnas. No que Él me las quite o me las solucione. Muchas personas yo he escuchado así, mi querido hermano, a muchos. Ya yo le entregué todo a Dios, yo dejé todo en manos de Dios. ¿Y usted qué está haciendo? Nada, estoy esperando. Yo le digo, siga ahí, siga hermano, siga esperando. Siga esperando. Siga ahí sentado. El mínimo esfuerzo. No. Usted recibe la santificación de su vida en la medida en que usted es capaz de saber llevar la propia cruz que le toca cargar o llevar. En otra palabra y más sencillo todavía, usted y yo santificamos, veremos la gloria de Dios, tendremos más aún esa presencia de Dios en la medida en que sabemos caminar en medio de ese desierto y seguimos caminando en medio de ese desierto, porque para adelante que vamos en el nombre de Dios. Si no, hermanos, cristianismo así, esto no sirve. Catolicismo así, esto no sirve. No. Yo también tengo que poner de mi parte. Yo tengo que buscar la manera. Yo tengo que buscar solución. Señor, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿A quién le debo preguntar? ¿Qué debo hacer? Dame una señal. Señor, dame una señal. Dame una señal, Señor. Tengo 3, 4 opciones. ¿Cuál será la mejor? Dame una señal. Muéstramelo. Y yo no sé si usted han tenido la experiencia que cuando uno le pide así al Señor, Él va mostrando. Y uno dice, y al rato o después es que uno dice, ya entendí por qué fue que.
ya entendí. Pues claro, porque es que las cosas de Dios no están para entenderlas. Las cosas de Dios están es para vivirlas. Porque si usted se pone a entender las cosas de Dios, nunca va a entender. Pero si usted se pone a vivir de verdad la experiencia de Dios, su vida va a ser una completa aventura y una experiencia grande en el Dios de la vida. Vamos a orar. Y frente a Jesús, escuche bien, hermano, porque quizás este puede ser el momento en el que usted, con sus incógnitas y con sus acertijos y con sus... puede estar ahí sentado con eso. Puede estar ahí. Y quizás muchos de los que están aquí se están preguntando cosas. O quizás han renegado de Dios por X cosas. Hay gente que se le daña el carro y empieza: ¿por qué Dios se me daña el carro? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se me daña el carro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me daña el carro? ¿Acaso que Dios es mecánico? Dios no es mecánico. ¿Por qué Dios se me daña el carro? ¿Por qué? Bueno, porque el carro está malo. Porque usted le ha metido repuestos chinchurrios. O porque lo llevó donde un mecánico chinchurrio. Y ya. ¿Por qué le está preguntando usted a Dios? Mejor más bien pregúntele al Señor: ¿a qué mecánico debo ir? ¿Cuál será uno de los mejores? Ilumíname, Señor, porque es la única plática que me queda. Entonces, si lo gasto en uno, que lo gaste bien. No sé si usted me está entendiendo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó aquel accidente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué pasó aquello tan feo? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No pregunte por qué, pregunte para qué. No pregunte por qué pasó, pregunte para qué pasó. ¿Para qué pasó esa experiencia? Algo tiene que aprender. Escuche, hermano, si usted y yo hemos vivido una o unas experiencias bastante feas, delicadas, etcétera, no pregunte en este momento por qué, pregunte para qué pasó. Si algo pasó en su casa, en su familia, bastante desagradable, para algo sería: para que despierten, para que estén más pendientes de sus hijos, para que estén más pendientes de su familia. Esa fue la campana que le pusieron para que tú tuvieras más pilas. No esté preguntando por qué, pregunte siempre para qué. ¿Cuántas mamás? ¿Por qué mi hijo me salió así, Señor? ¿Por qué? Usted que lo sabe todo, usted que es el omnipotente y el misericordioso, ¿por qué este muchacho me salió así? ¿Por qué? Si yo he sido una mujer buena en la vida, yo soy una mujer que, mire, me parto el lomo trabajando para darles de comer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la oveja negra. De los 7 chamos que tuve, este fue la oveja negra. ¿Por qué me salió así? ¿Por qué? No pregunte por qué, pregunte para qué. Porque puede ser que esa ovejita negra sea la columna suya o sea la nube suya que Dios le está colocando para algo más adelante. Lo que pasa es que nosotros queremos es ya. Algo está haciendo Él en usted. Algo está haciendo que usted crezca en la paciencia, que usted crezca en la perseverancia, que usted crezca en paciencia, no sé, en otras cosas más. Sabrá Dios qué es lo que quiere con usted. Pero algo está haciendo. Las cosas no pasan porque ya. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos: todo sucede para bien de los que aman a Dios. Entonces, cuando algo pase, gracias a Dios, porque algo tengo que aprender de acá. Gracias a Dios porque esto me tiene que ayudar en algo, no sé en qué, pero algo me tiene que ayudar, no sé. Porque soy una persona de fe. De día, la nube; de noche, la columna. Dios siempre estaba con ellos. Dios siempre está con usted.
y seguirá con usted.